¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las redes sociales en la política del Ecuador con otra notable invitada, Alondra Enríquez, consultora político-digital directamente desde Quito. Alondra Enríquez, una cálida bienvenida al programa. Qué gusto poder saludarle, Jorge. Para mí un honor compartir este espacio con usted y su amable audiencia. Alondra, estamos en una transición en Ecuador en el sentido de que hubo una elección anticipada. La próxima es en menos de un año y medio, aproximadamente 14 meses. Ya ha habido entonces una primera vuelta, una segunda vuelta en la que gana en esa segunda vuelta el presidente Daniel Noboa. Para muchos ya estamos en campaña en materia de mensajes, en materia de lo que tiene que ver con lo digital. ¿Qué es el manejo que se está haciendo de los medios de todos los actores políticos que van a estar participando en esta próxima elección del año 2025? Bueno, el Ecuador ha tenido un giro impresionante desde la pandemia respecto al alcance de la digitalidad. Nuestra brecha de conectividad es de las más bajas en América Latina, es decir, tenemos una ciudadanía hiperconectada. Según los últimos datos del registro del 2022-2023, actualmente en el Ecuador el 92% de la población se conecta a través de sus dispositivos móviles. Es decir, los celulares son el primer mecanismo de información y entretenimiento respecto al uso y manejo de las redes sociales. El 72% de la población ecuatoriana tiene acceso al Internet y eso hace que sea mucho más inmediata la comunicación y la exposición mediática de los actores políticos. En la historia digital de la política ecuatoriana, uno de los primeros actores importantes en la comunicación digital fue el expresidente Rafael Correa. Él, a partir del año 2013-2012, concretamente, hizo un uso muy eficiente de las redes sociales respecto a cómo eso beneficiaba la comunicación gubernamental. ¿Qué sucedía en el Ecuador? Sucedía que mucha gente empezó a través de la red social de Twitter, en principio, a denunciar ciertos actos inapropiados respecto al manejo gubernamental. Cuando un ciudadano se encontraba a la espera de atención médica, lo que hacía era tuitear y etiquetar @Mashi Rafael, y eso significaba una respuesta inmediata. El presidente respondía y en ese momento etiquetaba a la institución correspondiente para que diera solución a la ciudadanía. Esta dinámica de comunicación directa la tuvimos durante los dos periodos de Rafael Correa. Cuando llega Lenín Moreno a la presidencia, existe una desconexión entre el ciudadano y el gobierno. Por ende, obviamente, las redes sociales de Lenín Moreno estuvieron inactivas. La ciudadanía ya en el proceso de la pandemia denunciaba constantemente el manejo inapropiado de lo que significó el COVID en el Ecuador, es decir, muertos en las calles, instituciones médicas sin medicina, escasez incluso en cierta forma de alimentos, entre otros elementos, se veían por millones de publicaciones en redes sociales sin tener una respuesta eficiente ni del gobierno y mucho menos de su representante máximo, Lenín Moreno. Con Guillermo Lasso, en la campaña del 2021, viene nuevamente una conexión directa con los ciudadanos a partir de una novedosa estrategia para capitalizar votos, y esa fue utilizada por el candidato en la red social de TikTok. A partir de contenido más satírico que versa entre el humor y la discusión política, logra conectar con su audiencia más joven y regresa a una ciudadanía electoral digital con su campaña. Una vez en la presidencia, se le hizo muy complicado al presidente Guillermo Lasso atender a la conversación digital y escuchar a sus ciudadanos. Prueba de eso es que en junio del 2022, el Ecuador tiene un momento crítico respecto a sus procesos de gobernabilidad. Durante más de 16 días hubo una movilización. Y aquí un dato importante para la audiencia. ¿Qué es lo que pasa hoy con el descontento social y el uso de las redes sociales como mecanismo de militancia e inconformidad gubernamental? Sucede que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, durante 16 días, las cuentas oficiales del gobierno no informaban. Informaba el movimiento indígena, quien lideró este proceso, obviamente, de movilización y paralización del país. Tanto es así la credibilidad del movimiento indígena en ese entonces que durante una transmisión en vivo entre el 27 y el 26 de junio alcanzó 3 millones de reacciones, es decir, 3 millones de personas estaban viendo lo que el movimiento indígena decía, cuál era su agenda, qué es lo que quería y qué es lo que exigía. Y este alcance es impresionante porque no hubo una respuesta similar
en los datos del presidente Guillermo Lasso. Ante la desesperación de no saber qué hacer con el descontento que se expresaba en redes sociales, el presidente días después anunció que tenía COVID y, cosa mágica, 3 días después su secretario de gobierno anunció que estaba sano. Uno de los casos más atípicos de América Latina. Después de Guillermo Lasso, Luis Abinader fue otro presidente que tuvo COVID de 3 días y se curó mágicamente. Y estos momentos hicieron que la ciudadanía empiece a elevar su inconformidad. Ahora, ¿qué pasó con Daniel Noboa? Daniel Noboa fue un candidato muy inteligente en época de campaña. Hoy el gran desafío de la política tradicional es poder establecer no solo la eficiencia del marketing político, sino llevarlo a la ejecución de gobierno. Y eso termina siendo lo segundo una debilidad. Tanto es así que en el caso de Daniel Noboa, hizo un eficiente manejo del marketing político durante la campaña, dijo lo que los ciudadanos querían escuchar. No voy a explotar el Yasuní, no va a haber impuestos, va a haber una transformación del Estado. La transformación implicaba reducción del sistema de funcionarios públicos. Ante este escenario, la ciudadanía respondió de forma favorable a propuestas que aparentemente eran muy simples y que a un mes de haber ganado y ya estar en la silla de Carondelet, pues los ecuatorianos han visto que la situación fue diferente. Ha anunciado que va a mantener la explotación del Yasuní, sobre todo de un bloque. Estamos en plena discusión en el Ecuador sobre el incremento del IVA. Se discutió el día martes. Sin embargo, todavía tiene posibilidades del Ejecutivo de ratificar esta decisión. Bajo esta dinámica, lo que hemos visto en la historia de la conexión política del Ecuador es, en algunos momentos, una eficiencia para generar una buena política gubernamental y, en otros casos, una manipulación para crear mensajes que pudieran confundir a los electores o a los ciudadanos, que finalmente terminen resultados como el de Guillermo Lasso, donde la ciudadanía explícitamente ratificó que no cumpliera su mandato y obviamente su apatía a esta figura ambivalente en la política digital. ¿Y qué está haciendo la oposición desde el punto de vista digital una vez que gana la presidencia? Es decir, ya en estos meses que lleva el presidente Noboa al frente de Carondelet, ¿qué está haciendo para vender también su propuesta, su estrategia? La oposición en el Ecuador se ha quedado en la política del 2006 y el 2010. No entiende los primeros números que te comentaba en el inicio. Ciudadanía hiperconectada, sociedad de información, audiencias que crecen en la digitalidad. Como no logran comprender que hoy la ciudadanía está a un clic de saber si se dice la verdad o se dice una mentira, caen en errores muy complejos en los que terminan desencantando a la ciudadanía por lo político. Hoy en el Ecuador, más del 42% de los ciudadanos no creen la política y no se cataloga ni como de derecha ni como de izquierda. Es más, hay un proceso de reivindicación ideológica en la que no coinciden con ninguna de las dos líneas y mucho menos con la tercera vía, que podría ser algo medio centro. A propósito de esta dinámica de apatía de los ciudadanos, los partidos políticos no pueden y no logran entender cuáles son las necesidades de los ecuatorianos y qué implica el responder de forma eficiente a sus principales demandas. No hace mucho, durante estos últimos días, el legislativo vivió una escena muy compleja. Como sabrás, para el Ecuador y para América Latina, el magnicidio de Fernando Villavicencio representó un momento duro en la historia ecuatoriana. Jamás había pasado eso en el Ecuador, que se asesine a un candidato presidencial en pleno proceso electoral y que además lastimosamente se dé en una ciudad como Quito, que aparentemente no era el epicentro de la confrontación entre los GDOs, el gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, por ejemplo, una de las desproporcionadas actitudes o actividades políticas es que la Revolución Ciudadana sigue de alguna forma elevando la discusión desde una revictimización. Y eso es un grosso error. Tanto es así que te cuento que en estos días, a propósito de una discusión con la ministra de Gobierno y una asambleísta ecuatoriana, las redes sociales saltaron en defensa de la ministra al haber sido confrontada por un asambleísta en el caso Villavicencio. ¿Cuál era la narrativa de los legisladores durante esta sesión? Asumir que la Revolución Ciudadana perdió la presidencia por el asesinato de Fernando Villavicencio, es revictimizarse de un caso que pues no es necesario. De estos errores tenemos constantes cada semana.
Fuimos tendencia hace un par de días con la famosa frase de nuestro presidente respecto a emular el nivel de inglés del expresidente Rafael Correa. Fuimos tendencia mundial. Nuestra frase dinamizó el comercio inmediato con la respuesta de ¿por qué ganó las elecciones? Porque soy guapo, porque soy joven. Es increíble que haya votado. Y el inglés, obviamente, del expresidente Rafael Correa fue satirizado. Esa es la clase política que hoy permea no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Ahí tienes que cada 15 días el presidente López Obrador es un meme por hacer cierto tipo de analogías fuera de contexto. Tienes que algo similar pasa con Luis Abinader en República Dominicana, cuando cada 8 días hace su informe parecido a una sabatina, hace su informe a la nación. Entonces, la política hoy está transversalizada por la sátira y la nula discusión de los temas importantes. He ahí que a nivel comunicacional y digital hay una falencia en la conexión de los ciudadanos con los políticos y, por tanto, eso genera que el descontento se convierta incluso en una antimilitancia. Y hoy en el Ecuador está sucediendo eso, como en varios países de América Latina. Acabamos de ver el triunfo histórico de Nayib Bukele con más del 83% de aprobación, y hay que entender quién es Nayib Bukele, cuál es la construcción ideológica que tiene, y él no se va a ninguno de los abismos, ni a la izquierda ni a la derecha. Plantea un panorama muy diferente a la política tradicional de América Latina, y ahí se ratifica el apoyo de los jóvenes y la población. Tanto es así que Nayib Bukele, el día que se anuncia su triunfo, dinamiza más de 350,000 interacciones en cuestión de horas. Fue una locura a nivel de Latinoamérica. Si comparamos el fenómeno de Bukele, es decir, su triunfo, con el fenómeno ecuatoriano, pues ahí tienes dos figuras que lograron dinamizar mensajes muy distintos. Por un lado, Daniel Noboa, que aparentemente era algo parecido aquí en el Ecuador, versus Nayib Bukele. Sus dos posicionamientos o sus dos triunfos tienen una gran diferencia en conversación digital. Nayib fue una conversación mundial. Daniel Noboa fue una novedad regional, ¿no? Por la manera y porque se cuestionaba mucho la estrategia del muñeco de cartón, que era una especie de, era su figura en un cartón impregnado que se volvió tendencia 8 días antes de la segunda vuelta. Entonces, ahí hay una deconstrucción importante en general de la política en América Latina, y obviamente Ecuador no se salva de ese escenario. Alondra, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alondra Enríquez directamente desde Quito sobre precisamente el uso de las redes sociales en la comunicación política. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Alondra Enríquez directamente desde Quito. Alondra, consultora político digital. Estamos hablando entonces sobre el uso de las redes sociales en la comunicación política, y aquí vimos que tú has dicho, por lo menos respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que la candidata a la vicepresidencia, precisamente de Daniel Noboa, estamos hablando de Verónica Abad, fue la que hizo, según tu juicio, el mayor número de errores que ha cometido, dices tú. Y hace pocos días ella dice textualmente que lo que le he propuesto al presidente Noboa no se está cumpliendo, y sigue y dice: Noboa no me escucha, no por expresar mi opinión me pueden desterrar. Acá el manejo, ¿cómo lo juzgas el manejo mediático ante este tipo de expresiones? Durante la segunda vuelta, Verónica Noboa representaba el talón de Aquiles de la campaña de Daniel.
En este sentido, Verónica Abad, perdón. En este sentido, la decisión de Daniel Noboa fue silenciarla las últimas semanas. Prácticamente anuló su participación dentro de la conversación digital. Tanto es así que las cuentas de campaña de la vicepresidenta o la candidata terminaron por mermar mucho de su contenido. Es decir, era escasa su participación y se viralizaba con mucha más fuerza desde estructuras bots, porque en el Ecuador, así como en América Latina, hay un importante peso de estructuras troll y bots que terminan por manipular en ciertas ocasiones la percepción de la gente y eso se vuelve una herramienta bastante compleja si no se tienen los insumos necesarios para exponer qué es verdad y qué es mentira a partir de este tipo de estructuras. ¿Qué pasó con Verónica Abad? En la segunda vuelta, pues ella toma una actitud en función de la estrategia del candidato de mantenerse al margen. Cuando llegan al poder, hay un distanciamiento práctico por la narrativa de Verónica Abad. Ella emite un comunicado en el que defiende, después de haber atacado al feminismo, de haber cuestionado al marxismo y de no entender cuáles son los valores de la izquierda y concretamente de lo que significa la violencia política. Después de haberlos anulado de su narrativa, los vuelve a posicionar y expone abiertamente a los ecuatorianos que ella fue víctima de este proceso con Daniel Noboa. El caso entre ellos dos evidencia cierto tipo de actitudes dictatoriales y autoritarias desde el presidente. Y en una reflexión muy particular, los ecuatorianos deberíamos estar al pendiente de este tipo de acciones que pueden no ser evidentes en esta coyuntura porque ha iniciado su segundo mes de mandato, pero no deja de ser preocupante. El haberla llevado a Israel, aparentemente a ser parte de un comité de paz en la condición en la que se encuentra este país, puso en la mesa la discusión de que nunca hubo una agenda programada entre los dos. Es más, su esposa, es decir, la primera dama, tiene mucho más alcance en el gobierno, maneja algunos programas de asistencia social, siendo la primera dama, que eso no se puede cuestionar, pero implica que ese mismo rol trascendental en la dinámica política del Ecuador debía tener la vicepresidenta y lo anuló. El presidente lo anuló. ¿Qué es lo que está pasando concretamente con Verónica Abad en la conversación digital y en el Ecuador? Es que no suma ni resta. O sea, a la ciudadanía no le interesa que no esté aquí, no se discuten estos temas de fondo respecto a estas actitudes nada políticas ni democráticas, porque en un sano ejercicio de juicio de valor de qué implican los valores democráticos, es inadmisible pensar que a tu compañera de fórmula, a quien en teoría está en tu programa de gobierno, con quien construiste tu visión país, definitivamente la destierres en una situación además muy compleja porque se fue sin seguridad gubernamental. Prácticamente ella fue enviada en una situación inadmisible para un cargo como vicepresidenta. Y se ha dado autonomía y un rol más protagónico a la figura de su esposa como primera dama. Y algo novedoso aquí en Ecuador es que nosotros llevábamos más de 15 años sin tener esa figura a propósito del gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa fue un presidente que decidió no darle toda esta palestra tradicional al rol de la primera dama, porque de hecho lo terciarizó más vale en una visión más gubernamental y eso hizo que nosotros los ecuatorianos pues no veamos una necesidad en esa alternabilidad. Daniel Noboa reivindicó eso y es el primer presidente en los últimos 15 años que además de haber reivindicado la figura de la primera dama, le da una agencia en la política gubernamental y anula a la vicepresidenta. Y ahí, con toda franqueza, te puedo decir que la población tampoco se ha quejado, no le ha generado un malestar en la situación de Verónica Abad, porque no es una figura política emergente de bases. O sea, no se construyó a Verónica Abad ni tampoco a Daniel Noboa desde una dinámica de militancia, desde una dinámica de partido, desde una agencia cercana con el ciudadano o el elector. Fueron figuras construidas en un proceso de marketing y elecciones, por tanto no trasciende en la discusión de los ciudadanos. Entonces, repasando un poquitito, digamos, lo que fue el proceso electoral de estas elecciones adelantadas. Primera vuelta, gana cómodamente Luisa González, la candidata del correísmo, es decir, de la Revolución Ciudadana, aproximadamente 37% de los votos. Quien le sigue tiene 30% de los votos. Y no es quien le sigue Daniel Noboa, sino Noboa venía en el pelotón de los retrasados, cuarto o quinto lugar. 10 días antes de la primera vuelta, entonces asesinan a este candidato Villavicencio.
se da vuelta, digamos, el malestar o lo que fue la opinión pública y aparece en esta segunda vuelta Daniel Noboa ganándole entonces a la candidata, una sorpresa, ganando a la candidata Luisa González, que ha sido desde entonces, hoy por hoy, es decir, y de aquí hasta el 2025, ¿dónde está Luisa González? ¿Cómo se está manejando a través de su revolución ciudadana, su estrategia mediática y su estrategia que lo que tiene que ver con los medios digitales? Luisa González tiene la carrera política cuesta arriba, a nivel digital y desde la comunicación. Luisa cayó en este ejercicio de la política tradicional de construirse en función de lo que le decían sus estrategas y obviamente su equipo de campaña. ¿Qué pasó en la primera vuelta? Que definitivamente logra llegar a primera vuelta por la figura que representaba Rafael Correa en el imaginario de los ecuatorianos, pero no logró hacerlo por sí sola, porque se construyó una Luisa González demasiado tradicional, con un discurso muy mesurado, nada extremista, tanto es así que ella no llegó a las discusiones más sensibles a nivel de la agenda feminista, como el tema del aborto, como el tema de algunos elementos que eran importantes discutir, y aún más cuando ella era una figura importante para los ecuatorianos por ser la candidata mujer más visible y con más posibilidades de llegar a Carondelet. Durante la primera vuelta, Luisa fue una persona demasiado construida que no logró posicionarse en los electores. Además, algo que se cuestionaba es que fue una candidata sorpresivamente puesta por un tema más filial con el expresidente Rafael Correa y con su grupo político que por una elección de bases. Incluso para la misma militancia de la Revolución Ciudadana fue sorpresivo su nombre. Tanto es así que Luisa González era nadie el 8 de junio y el 10 de junio que se anuncia su candidatura, no logró tener el alcance que en su momento tuvo, por ejemplo, el candidato Andrés Arauz, que era un joven venido de base, quiteño, que tenía una formación política desde que la Revolución Ciudadana era Alianza País, entonces había un capital político que lo podía posicionar. Luisa no, porque era un elemento de la Revolución Ciudadana sacada desde el tema de gobierno, porque trabajó directamente con el presidente y obviamente luego hizo una militancia. En este juego de no construir la identidad correcta para la candidata, le golpea al correísmo la muerte de Fernando Villavicencio. A nivel de redes sociales, de hecho, te comento que el panorama que nosotros teníamos era una segunda vuelta definitivamente entre Fernando Villavicencio y Luisa González. ¿Qué reencarnó Fernando Villavicencio? Muchos expertos decían reencarna el anticorreísmo. Eso era falso. Fernando Villavicencio logró dos narrativas importantes en el Ecuador: la crisis energética, la crisis petrolera. Él apuntó a esos dos temas que los ecuatorianos desconocíamos y que, mira, tras su muerte, 4 meses después, el Ecuador estuvo en una situación de apagones impresionante. Conocía muy bien cuál era la agenda de riesgo para un gobierno de año y medio y logró conectar con la población de 35 años para arriba. No logró conectar Fernando con los más jóvenes, que en Ecuador representa un voto importante y duro. Y a Luisa le tocó también pelear un voto tradicional del correísmo y algo de voto joven, porque lo que temían los más jóvenes era el extremismo de Fernando Villavicencio en esta disputa de anticorreísmo, porque nadie quiere una situación de guerra entre pares. Y era lo que se avecinaba entre la fuerza que tenía Villavicencio y la fuerza que tenía el correísmo. No Luisa González, sino el correísmo. Y hoy por hoy, ¿qué pasa con Luisa González? En ese matiz de lo que pasó en la primera y la segunda vuelta, le costó mucho conectar con los electores y generar una identidad propia. En la segunda se vio una Luisa mucho más suelta, expuso quién es ella, expuso sus verdaderos también valores y principios y se alejó de la figura de Rafael Correa. La primera tenías un discurso de mi asesor será Rafael Correa, en la segunda tenías un discurso de yo soy la presidenta y las decisiones tomaré yo. Eso le favoreció para empezar a pelear un voto orgánico. Actualmente Luisa González, para la proyección del 2025, ha empezado a hacer un trabajo de base, que es precisamente construirse de abajo hacia arriba dentro del mismo partido para que no haya cuestionamientos a su elección nuevamente en el 2025, porque aparentemente sería ella la candidata presidencial. Sin embargo, el correísmo
cae en varios errores, como por ejemplo victimizarse sobre el caso Villavicencio. Aleja de los electores, por tanto, termina siendo una figura de apatía Luisa González por esta narrativa. El segundo elemento son las constantes intervenciones del presidente Rafael Correa en confrontación con diversos sectores. Tanto es así que hace un par de semanas Rafael Correa da una entrevista a un medio de comunicación en Colombia, se vuelve tendencia por su manera algo confrontativa de responder al periodista, aunque el periodista también fue confrontativo en ese sentido, y eso terminó elevando el malestar a la Revolución Ciudadana y termina afectando a Luisa González, aunque Luisa González no haya sido quien participó en esa entrevista. Así que a la interna de la Revolución Ciudadana habrá que hacer una retrospección de qué es lo que quieren realmente reivindicar. Volver a construir los valores y los principios que fundaron a esta tienda política y darle ese potencial de protagonismo a quien será su candidata presidencial, porque lamentablemente te quiero decir que con el empuje de la comunicación política y las redes sociales, la gente ya no va a votar por Rafael Correa en el 2025. Daniel Noboa, del 8 de enero al 31 de enero, ha generado 45 millones de reacciones en redes sociales, es decir, 45 millones de likes, de me gusta en todas las redes sociales. Ha dinamizado alrededor de 1.3 millones de publicaciones, solo del 8 de enero al 31, es decir, el mapa en el que el Ecuador ha vivido su momento más crítico en términos de seguridad. La ciudadanía ha respaldado cada decisión del presidente Daniel Noboa. Por tanto, a la Revolución Ciudadana le será más complejo reivindicar una figura como el Rafael Correa, que él lo hizo, él lo implementó, él ejecutó, porque Daniel Noboa está versando ese discurso. Él está haciendo, él está ejecutando, y ante esta guerra, que era una de las principales demandas de los ecuatorianos con el crimen organizado, está saliendo con muy buenos niveles de aceptación. Así que a Luisa González le queda un trabajo, no sé si será el más idóneo, a meses de una campaña presidencial, construirse de abajo hacia arriba, o la dinámica debería ser que el partido mismo le permita a Luisa González liderar su propia autonomía ideológica y construirse como una candidata femenina, potente, que tiene todas las condiciones para elevar la gestión de gobierno en un gobierno de 4 años. Alondra Enríquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, un gusto poder conversar.